Listo, ya estamos completamente en vivo. Muchas gracias por estar aquí, gracias a todos los que nos están viendo. Es un gusto siempre compartir pues nuevos libros y ahora estamos mucho de fiesta porque presentando un libro que es muy importante para el periodismo y también para la ciencia. Entonces, el día de hoy estamos con René Anaya, autor del libro. Él es médico cirujano por la UNAM desde 1979. Ha ejercido el periodismo científico en publicaciones de circulación nacional. Es autor de los libros La farmacia humana, Cómo producimos sustancias que conservan la salud, El enigma de los virus, El caso de la influenza A H1N1 y Cómo funciona mi cuerpo, y del ensayo La función democrática del periodismo científico, incluido en la obra Antología de la divulgación de la ciencia en México, Dirección de Divulgación de la Ciencia, UNAM. Fue coordinador y profesor del primer diplomado de divulgación y periodismo científicos que se impartió en México en la Universidad del Claustro de Sor Juana en 1994. Desde 1994 es responsable de la sección de ciencia de la revista Siempre. Obtuvo el Premio Nacional de Periodismo de la Ciencia José Ignacio Bartolache del Club de Periodistas de México AC y el tercer lugar del Premio Nacional de Periodismo por la Infancia en 1990 del Centro Mexicano para los Derechos de la Infancia. Además que es miembro fundador de la Red Mexicana de Periodistas de la Ciencia y bueno, es solo un poco porque tiene mucha experiencia, pero se los comparto. Muchas gracias, René, por estar aquí, por presentarnos este material. Es muy valioso para nosotros. Gracias. También tenemos la presencia de José Gordon, que es el que escribe el prólogo del libro. Él es novelista, ensayista y traductor. Su trabajo en los medios de comunicación fue calificado por Augusto Monterroso como dignificante de los programas culturales de la televisión. Es creador y escritor de la serie Imaginantes, ganadora en el Nueva York Film Festival. Desde 2007 conduce y dirige La Oveja Eléctrica, revista de ciencia y pensamiento del Canal 22, el canal cultural de México, en donde conversa con las mentes más brillantes de quehacer infinito y científico. En 2013 recibió el Premio Nacional de Periodismo en Divulgación Científica y Cultural. Esta labor también se dirige a los niños que asoman la ciencia en su libro, historieta ilustrada por Ricardo García, Micro, La Oveja Eléctrica y la Memoria del Universo por Sexto Piso. Junto con un talentoso equipo, es creador de Mare Nostrum, el universo de la ciencia y la poesía, una nueva serie de cápsulas televisivas impulsadas por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología de México, que será difundida en las televisoras culturales de Iberoamérica para compartir los nuevos mapas de la sociedad del conocimiento. Muchísimas gracias a los dos. Este es un gran aporte. Yo estaré recibiendo preguntas y estaré como interviniendo con ellas. Y bueno, les agradezco, gracias a los que nos están viendo y seguimos por acá. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. La verdad es un gusto encontrarnos junto con René, ya viejos amigos, que compartimos precisamente la pasión por tratar de comunicar una narrativa que es fundamental, porque cuando estamos hablando de las ficciones que crean los seres humanos, Yuval Harari en un libro verdaderamente importante que se llama Sapiens, breve historia del ser humano, en este libro él plantea que hay dos revoluciones cognitivas importantes en nuestra especie. Una se da hace 70,000 años, cuando empezamos a hacer ficciones, empezamos a hacer relatos. Relatos que nos permitían organizarnos, que nos permitían agruparnos en torno a veces un mito que nos convocaba para poder realizar lo que individualmente no podríamos realizar. Y entonces esta capacidad del lenguaje simbólico, la capacidad de ser monos imaginantes, es lo que nos distinguió de otras especies, es un salto cognitivo fundamental. Estos relatos nos sirvieron para armarnos como tribus
y poder, por ejemplo, construir barcos y armar empresas en común, que de otra manera hubieran sido imposibles y que han llevado precisamente al desarrollo y evolución de la especie, de nuestra inteligencia y de nuestra creatividad. Pero es hace 500 años cuando realmente nos encontramos con un relato distinto que pretende no tan solo unificarnos a través de mitos, de historias, de leyendas, sino también de tratar de congregarnos en torno a lo que se puede comprobar, a lo que se puede experimentar y a lo que puede verificarse de alguna manera objetiva. Y estamos hablando entonces de la aparición del relato de la ciencia. Y aparece este relato de la ciencia que como nunca hoy es importante, porque estamos ante el problema de las falsas noticias, que precisamente lo que hacen es que nos distorsionan por completo la realidad. Y en este entorno, volver a marcar la importancia de lo que quiere decir el relato científico, por qué debemos de asumir los relatos que nos traen la ciencia, creo que más que nunca queda evidente cuando estamos enfrentando pandemias o cuando estamos enfrentando momentos de crisis en nuestro planeta. Y en este marco, entonces, la difusión correcta de esos principios que aparecen en la ciencia y que pueden guiarnos con inteligencia y pensamiento crítico para enfrentarnos a los problemas que vivimos, se vuelve fundamental. Y en este marco es que aparece este libro de René Anaya, un manual de periodismo científico, que nos va a plantear los rigores que se van a dar en los dos campos, porque hay rigores que se marcan dentro del periodismo, pero también hay un rigor que se marca dentro de la ciencia. Y René Anaya lo plantea muy claramente. Nos está hablando de que estamos navegando entre dos aguas. Por un lado estamos hablando del periodismo y por otro lado estamos hablando de la ciencia. ¿Cómo las hacemos compatibles? Porque el periodismo tiene que hablarnos de lo inmediato y entonces tiene que ser rápido. Y por el contrario, la ciencia exige mucha paciencia y exige precisión, rigor. Y entonces me recuerda mucho ese chiste en donde le preguntan a una persona, ¿cuántos son 2 más 2? Y él dice, 5, rápidamente. Y entonces le dice, ¿pero cómo 5? Y le dice, ¿qué querías? ¿Rapidez o precisión? Entonces, digamos que ese tal vez sería el dilema que estamos viviendo al hablar de periodismo y por otro lado, la comunicación de la ciencia. ¿Cómo le hacemos para ser compatibles ambos mundos? Porque el periodismo exige rapidez. Me recuerdo que alguna vez Elena Poniatowska me comentaba que la presión de entregar un artículo o de entregar la nota hace que no tengas lo que le llaman a veces las manos blancas, es decir, manos reposadas, con tiempo reposado, para pensar un ensayo durante 2 o 3 meses y entonces entregarlo al periódico. No, resulta que estamos ante el problema de que tenemos que comunicar de qué se tratan los virus, de qué se trata la pandemia, cuáles son las posibles vacunas y no tenemos un ensayo de 3 meses para hablar de ello y entonces necesitamos, como nunca entonces, de 2 herramientas fundamentales. Por un lado, el conocimiento de la ciencia y por otro lado, las herramientas del periodismo que van a priorizar qué es lo que debe de jugarse y lo tiene que hacer con una gran velocidad. Esto implica que se tienen que abrir mapas de conocimiento fundamentales en aquellos personajes que viven una especie de mestizaje entre estos dos mundos. Tiene que haber una formación que habla de ciencia y otra información que tiene que ver con los rigores del periodismo. Hay un punto que es muy interesante porque ambos campos, al final del día, sí comparten ciertos elementos que resalta muy bien René en su libro. Uno de los elementos que comparten es la necesidad de la precisión. El buen periodista es el que nombra con las palabras correctas. Y el buen científico también es el que tiene que tener el rigor para nombrar las cosas con los nombres. Incluso si pueden no ser nombres, si pueden ser ecuaciones, hasta mejor para que no haya tanta ambigüedad. Pero al final del día, entonces, estamos hablando de cómo traducir un mundo de rigor
y de precisión al mundo del periodismo, que también lo exige, porque la buena narración, y esto es uno de los hallazgos importantes que también nos plantea René en torno a cómo se debe de ejercer el periodismo, tiene que ver con la capacidad de narrar de una manera exacta y precisa, de una manera que respeta el mundo del que se está hablando, que está haciendo una labor de traducción, porque lo que estamos haciendo es traducir un trabajo que a veces puede durar años y que de repente en 5 cuartillas lo tenemos que exponer en un periódico diario o en un medio de comunicación masiva como la televisión. Entonces estamos hablando de que ahí hay un primer problema, es el problema del reduccionismo. Tenemos un problema de reduccionismo porque la realidad, que es tan amplia, se nos tiene que, en general ese es el problema del periodismo, la tenemos que editar y tenemos que sacar lo que es significativo. Y esto implica una formación que requiere mapas de conocimientos amplios. Y eso es algo que subraya también René. Si no tenemos esos mapas de conocimientos amplios, entonces no sabemos cómo conectar los puntos para precisamente extraer la información que es valiosa. Y fíjense, para ilustrar la precisión periodística, pues no hay más que acudir a Vicente Leñero, uno de los grandes maestros del periodismo. Recuerdo que él me comentaba en alguna ocasión que cuando estamos hablando, por ejemplo, de una descripción de una zona del centro de la República y estamos hablando de que queremos describir en nuestro reportaje los pájaros que sobrevuelan por ahí en esa región y que nosotros identificamos como sopilotes, pues resulta que no son sopilotes y que el periodista y el narrador tiene que buscar la palabra exacta. Y me acuerdo cómo Leñero decía, es que yo no podía seguir escribiendo hasta que no encontrara que en esa región a esos pájaros se les llaman zanaques. Entonces, ahí estamos hablando de la precisión del nombre, de la nomenclatura, para designar lo que nosotros estamos apreciando en la realidad. Ahora, por otro lado, el problema entonces es cómo hacemos estas preguntas interesantes para extraer la información valiosa de lo que nos da la narrativa de la ciencia, que tiene que ser verificable. Y aquí hay otro punto más de contacto entre periodismo y ciencia, que es muy importante. Ambos tratan de leer lo que está entre líneas. Y eso lo plantea muy claramente René al citar a Thomas Patterson, diciendo que los periodistas se dedican al trabajo diario de hacer visible lo invisible, de conectarnos con el mundo que trasciende nuestra experiencia directa. Entonces, ¿de qué estamos hablando? De que eso es lo que realmente ocurre cuando tenemos una curiosidad científica que nos lleva más allá de las apariencias y cuando el reportero, el investigador, el periodista también quiere alumbrar lo que está más allá de la apariencia, lo que está atrás de las investigaciones. Estamos oyendo, como nunca oímos hace unos meses, que venían algunas vacunas y el periodista científico tenía que discernir claramente cuándo esta nota era nada más para tratar de elevar en la bolsa de valores el nivel de acciones en el mercado de las compañías que estaban haciendo las vacunas, porque pues con una nota que más o menos indicara que la dirección era correcta, las acciones de las compañías farmacéuticas se elevaban y eso está bien mientras cuando estemos hablando de que efectivamente los avances van en esa dirección, pero sabemos que las empresas a veces pueden sobreponer los intereses comerciales a los intereses estrictamente científicos, y si no se sobreponen uno a los otros, por lo menos sí hacen una pequeña trampita para decir, ahí vamos, y eso implica ganancias que son verdaderamente importantes. Entonces, ¿cómo medir, cómo evaluar, cómo graduar? Eso es un arte, y en ese arte, tanto periodismo como ciencia tienen que acudir a lo que podríamos llamar el más grande valor que yo puedo concebir en la curiosidad y el asombro para educarnos sobre el mundo: las preguntas correctas. El periodista tiene que saber decir qué, quién, cuándo, dónde, cómo, por qué. Y vamos a ver que en esa vertiente
René nos va a presentar justamente todas esas dimensiones que están ahí en términos de redacción, de buscar darle cuerpo a esas preguntas y cómo estructurar la nota de tal manera que vamos hilando bien la narrativa, que va a despejar una incógnita, una incertidumbre respecto a un conocimiento a través de un artículo periodístico, a través de los medios masivos de comunicación. Y entonces creo que este arte de las preguntas es un arte que acompaña tanto al científico como al periodista. Recuerdo muy bien en alguna ocasión, para ver lo que precisamente no es buen periodismo, recuerdo que en una conferencia de prensa, cuando estábamos hablando del dictador de Nicaragua, Anastasio Somoza, convoca a una conferencia de prensa en donde están todos los medios de comunicación internacionales, y entonces alguien levanta la mano porque quiere saber realmente de qué se trata el problema que está viviendo en Nicaragua, y entonces le dice, ¿cree usted que las relaciones injustas y la explotación que se ha dado en la sociedad a las clases menos favorecidas, esto realmente nos va a llevar a un problema espantoso y que usted está planteando toda una situación que está creando una desigualdad terrible en nuestra sociedad? Y entonces el otro dice, no. Siguiente pregunta. Es decir, la pregunta estaba mal enfocada. Le podían decir simple y sencillamente no, porque la formuló de tal manera que podía alguien con cinismo responderla de esa manera. Y creo que lo hemos vivido mucho en nuestra sociedad, cuando de repente no nos damos cuenta que a veces el gran periodismo consiste en algo que hacía Oriana Fallaci como una de las grandes del periodismo, una de las grandes entrevistadoras, que en alguna ocasión entrevista a Henry Kissinger y entonces se da cuenta de que son personajes que están preparados para todos los ataques que les pueden plantear las preguntas, hasta casi uno los ve ensayando en el espejo. Y entonces lo que hacía de manera interesante, importante, es que Oriana Fallaci empieza a dejar hablar al entrevistado y va dándole confianza y lo deja hablar hasta que el entrevistado cae en sus propias contradicciones y cae por su propia lengua. Llega un momento en que Henry Kissinger empieza a decir que él se siente como el llanero solitario de Occidente, que como una declaración periodística es así fascinante para ver el ego que estaba detrás precisamente de las apariencias, porque eso es lo que trata el buen periodismo. Entonces, en ciencia, aplicar esto es fascinante. Y este es uno de los rasgos que también distingue a los científicos. Fíjense que una de las cosas muy interesantes que se plantean precisamente en el quehacer científico es el problema de por qué no sabemos comunicar con atractivo y con inteligencia esa curiosidad tan profunda que está en la ciencia. Un gran doctor premio Nobel en física en 1994, Isidoro Rabi, decía que cuando se preguntaba y nos preguntaba a todos, ¿por qué hemos fracasado en dar a conocer la aventura de la ciencia y del conocimiento? ¿Por qué no podemos comunicar esa gran pregunta? Y resulta que esa gran pregunta fue instalada en una educación, en el caso de este premio Nobel, que desde que era niño, en su barrio de Brooklyn, su mamá no le preguntaba, ¿qué aprendiste el día de hoy? Sino le preguntaba, ¿hiciste una buena pregunta? Esa es la pregunta que le tenemos que hacer a todos los que quieren ejercer el noble oficio del periodismo y sobre todo el noble oficio del periodismo científico. Porque entonces estamos hablando de un rigor multiplicado, que necesita fuentes, que necesita datos, todo esto que nos está planteando René en su libro, que es precisamente un manual sobre las exigencias de rigor, pero también de fascinación y de trabajo interesante para comunicar el mundo de la aventura y la curiosidad que está en la ciencia. De hecho, uno de los trabajos que plantea René tiene que ver con estas preguntas que a veces se dan en la ciencia y que a veces no sabemos formular, no sabemos preguntar.
Y entonces, yo creo que lo que es muy claro es que uno de los principios fundamentales en la narrativa es que tenemos que seguir una de las primeras reglas de contar una historia. Isaac Bashevis Singer lo planteaba en términos muy divertidos. No aburrirás. La primera regla de una buena narrativa es no aburrirás. Y entonces René nos va a ir dando diferentes ejemplos de cómo se van estructurando precisamente esas narrativas para que las preguntas reflejen esa curiosidad, que hagan que de repente nos digamos, qué barbaridad, qué interesante es el mundo de la ciencia. Yo no sabía que, por ejemplo, que cuando se hace una investigación como la del CERN, el Centro Europeo de Investigación Nuclear, en donde están chocando las partículas subatómicas a velocidades enormes, se genera una radiación tan intensa que es mejor que la de los rayos X. Y gracias a eso, entonces se pudo estudiar, digamos así, la estructura del H1N1 y que el Tamiflu es fruto, ese medicamento que se utilizó para enfrentar el H1N1, fue fruto de esa investigación rigurosa que surgió por curiosidad, por tratar de ver cómo podíamos explorar las partículas más finas del universo, y resulta que como coproducto nos dan una radiación que es mucho más fina que la de los rayos X para precisamente poder estudiar la estructura del virus y ver entonces cómo se le puede atacar con un medicamento. Ese tipo de investigaciones, ese tipo de datos, ese tipo de conocimientos son los que de verdad nos hacen fascinarnos por la ciencia y nos hacen darnos cuenta también de que la ciencia tiene un componente fundamental. Al compartir esa información, estamos democratizando el conocimiento. Eso es algo que subraya una y otra vez René en su libro, porque lo que nos está planteando es precisamente esa necesidad de que si tenemos esa información, entonces podemos actuar y exigir a nuestros gobernantes soluciones basadas en criterios de pensamiento crítico y pensamiento científico, y no improvisadas, porque precisamente ya tenemos una narrativa que revolucionó nuestras capacidades cognitivas a partir de la ciencia, que conste que esto no quiere decir que hablemos de un cientificismo, porque tampoco estamos hablando de caer en el extremo de que solamente con la ciencia estamos teniendo una unívoca posibilidad de conocimiento. El conocimiento se abre a través de varias vertientes. Requiere de sensibilidad, lo dice René. Requiere de precisión. Requiere de estar atento a la mirada del otro, a estar tratando de leer entre líneas lo que está pasando en las investigaciones que se están llevando a cabo. Entonces, eso es fundamental el día de hoy rescatar, porque Sampitroda, que fue uno de los fundadores de las telecomunicaciones en la India, un gran personaje, cuando se le pregunta si la información tiene poder organizativo, él plantea algo que me parece vital. Dice, no, la información no tiene poder organizativo. Compartir información tiene poder organizativo. Y eso es justamente lo que hace René Anaya en el libro Manual de Periodismo Científico. Compartir información sobre cómo podemos compartir información. Es, digamos, por decirlo así, una metacomunicación, es decir, antes de compartir información, vamos a quedar claros en cuáles son algunas de las reglas del juego, algunos de los trucos que se aprenden en el camino, en los gajes de hacer y ejercer el periodismo científico, y que de alguna manera implica compartir generosamente nuestros mapas de conocimiento. Y es por eso que eso va a ser una herramienta tan importante para todos aquellos que se dedican al periodismo científico, ya sea que vengan desde el campo de la ciencia y que tengan que aprender las labores de la narrativa, o que vengan desde el campo del periodismo y tengan que sumergirse en las labores de entender de qué se trata el ejercicio de la ciencia. Ambos mundos se van a ver beneficiados con este manual que nos plantea, por decirlo así, las reglas del juego. Y no son unas reglas del juego inflexibles, no, son unas reglas del juego que siempre tienen que tener la adaptabilidad de la inteligencia y la creatividad, pero con unos principios básicos que responden
a las reglas fundamentales del periodismo y las reglas fundamentales de la ciencia, que si no conocemos no vamos a poder transmitir. Y lo interesante y lo importante es que si la sabemos transmitir, estamos creando posibilidades de sociedades de imaginación y conocimiento como las que requiere nuestro mundo hoy en día, cuando estamos hablando de que la crisis del COVID-19 nos está planteando tal vez la apertura de otras tantas crisis que están detrás y que no hemos sabido leer, y que precisamente el periodismo científico tiene que estar alertándonos y diciendo, sí, estamos ante este problema enorme que estamos enfrentando hoy en día y que estamos en encierros, pero tal vez en este encierro a lo mejor hay un momento de reflexión para saber que viene la crisis del cambio climático que ya está alcanzando unas dimensiones que no sabemos y no conocemos, y el problema entonces es cómo comunicarlo de tal manera que seamos efectivos, porque puede estar ahí la crisis, puede estar ahí los datos, pero recuerdo esto que de alguna manera planteaba Kierkegaard en una anécdota muy interesante, en donde alguien, uno de los actores en el escenario, en un teatro, de repente, de una manera muy realista, empieza a gritar, ¡fuego! ¡Fuego! Y lo dice con tal vehemencia que la gente se para y se pone a aplaudir. Entonces estamos hablando de que a veces cuando estamos alertando, fuego, fuego, se nos está quemando el planeta, la gente puede verlo como un acto teatral o puede no asimilarlo, y tenemos que ubicar los contextos para saber en qué sociedad, en qué lenguaje y de qué maneras podemos comunicar estas urgencias sin caer en repeticiones, sin caer en reiteraciones, pero que verdaderamente nos tocan porque estamos sensibles al problema, pero además sabemos y conocemos el contexto que vivimos para comunicarlo con inteligencia, con imaginación, porque los problemas de verdad están ahí, son muy importantes, pero si no sabemos comunicarlos, si no sabemos comunicar esa urgencia y se vuelve simple y sencillamente algo repetitivo y reiterativo, pues llega un momento en que uno dice, pues ya lo dijiste, ya dijiste que venía el lobo y mientras yo no sienta que se derritió, que los mares están ya invadiendo por completo los volcanes, no te creo. Y entonces estamos ante un problema de cómo comunicar lo que no es visible. Cómo comunicar lo que no es visible. Ese es uno de los grandes retos. Imagínense nada más con el coronavirus. Creo que queda muy claro que cuando estamos hablando de los virus, en la Edad Media se pensaba que eran demonios, porque como es algo invisible, pues bien pueden ser demonios. Y entonces el problema terrible es que se juntaban a hacer misas para pedirle a Dios que se salvaran de los demonios, y ahí se contagiaban todos. La ciencia entonces de repente nos dice, no, mira, eso invisible se llama virus, y estas son las reglas, y por eso tenemos que usar cubrebocas, y por eso tenemos que jugar a las sanas distancias. Y esto implica comunicar lo invisible. Pero si no lo sabemos comunicar bien, pues entonces tenemos todos estos problemas de falsas noticias, falsa información, en donde uno piensa que con un clorito ya vamos a despejar todo el problema de las vacunas, y por lo tanto, como nunca, es urgente entonces esta comunicación de la ciencia y un manual de periodismo científico que nos diga los mínimos elementos con los que debemos contar para abrirnos precisamente a esta difusión de este conocimiento tan importante. Y por eso, pues, felicito enormemente este gran esfuerzo de René, que es trabajo de muchos años, querido René. Y pues para empezar el diálogo, yo quiero preguntarte precisamente por qué y cómo llegas a esta idea de publicar este manual de periodismo científico, conocimientos que ya habías compartido con tus alumnos, porque has tenido seminarios en donde además invitas a diversas personas para crear este músculo de inteligencia colectiva para reflexionar sobre estos temas. Pero háblanos precisamente de la génesis de este libro. Pues mira, gracias, Pepe, creo que leíste otro libro, no el mío, pero como dice, cada lector tiene el libro y lo interpreta y lo maneja como lo siente. Bueno, por otro lado, siento
también que reflejaste o manifestaste en mucho el objetivo de este libro, lo que yo quería lograr. Esto surge desde un deseo oculto desde hace mucho tiempo de querer compartir conocimientos. Y durante un buen rato soñaba con ser maestro, con compartir lo que sabía con otras personas. Finalmente, pues en el claustro lo pude empezar a hacer y lo hicimos pues con mucha gente pensando precisamente que mis conocimientos, lo que yo sabía, se los transmitiera a los compañeros alumnos y se fueran con esa idea nada más. Por el contrario, tratar de crear un grupo que afortunadamente siempre ha ido, o la mayoría de ellos, o algunos que ya han quedado en el camino, han ido conmigo a dar sus conocimientos, a compartirlos, que también eso se comparte con ellos, ese interés, ese entusiasmo por, por compartir grupos y mañas. Y así fue como fuimos formando ese diplomado y luego los cursos taller en los que la idea es esa, que la gente sepa qué es lo que piensa Javier Flores, qué es lo que piensa Javier Cruz, qué es lo que piensa Aleida Rueda, qué es lo que piensa Pepe Gordon. Y en un momento determinado también invitamos y estuvieron con nosotros Estrella Burgos, Marcelino Cereijido, para Julieta Fierro, para darnos sus experiencias y sus puntos de vista sobre diferentes cuestiones. Entonces, una vez que lo fuimos armando así, pues había el interés y la necesidad propia de compartirlo en un texto, en una cuestión más perdurable. Y claro, esto se fue madurando durante muchos años y realmente puede ser un lugar común, pero es mucho toda la parte de la vida, de la experiencia, tanto la experiencia profesional como la experiencia personal que quise colocar allí. Y pues ojalá y lo haya logrado. Esa fue la génesis del libro. Y la idea también, una vez que lo teníamos, que fue una idea de tratar de buscar, aquí está, ¿quién lo publica? Y entonces allí hubo, como en todos lados, ¿no?, rechazos de diferentes editoriales, hasta que Antonio Reina, que ya me ha publicado otros libros, pero relacionados con la divulgación científica, pues me atreví a decirle que tenía el libro, si lo podía ver y dictaminar si era publicable o no. Y él se ha arriesgado conmigo a esta empresa para sacar a la luz este manual, que tengo la impresión, pero no lo sé de cierto, que es el primer manual de periodismo científico de México, porque el clásico típico es el de Calvo, que fue un brillante español, pero bueno, todo lo sé. Tampoco era la idea de ser el primero por hacerlo, sino porque siento que hay un hueco también, ¿no? Que eso. De hecho, eso es importantísimo, pero hay una pregunta que creo que nos están lanzando también ya nuestros escuchas y las personas que nos están viendo. A ver. Sí, tenemos, pues tenemos comentarios y preguntas. Voy a leerles la pregunta y al final leemos los comentarios. Dice Eric Rosas, quisiera preguntar, ¿cuál es la diferencia entre periodismo de ciencia y periodismo científico o si es lo mismo? Adelante, René. Bueno, a mi punto de vista es algo semántico el asunto. Hay compañeros que tienen otro planteamiento, otra manera de ver las cuestiones, porque finalmente, como bien decía Pepe Gordon, el periodismo y la ciencia se van hermanando en muchas cuestiones. Hay necesidad de precisión, hay necesidad de investigación y hay muchas veces necesidad de retractación, como llega a suceder en la ciencia, ¿no? Y no estoy hablando de los fraudes científicos,
pero estoy hablando de la ciencia, de una investigación que aparentemente está bien hecha, en fin, y por eso se publica para que los demás investigadores lo reafirmen, lo confirmen o lo descarten. Y así va acumulándose y generándose más conocimiento. Sí, también el periodista, por la misma precisión, no por querer distorsionar la nota ni por querer ganar la primera plana de un diario, lo hace, sino porque en ese momento eso es lo que parece ser lo más interesante, lo más relevante. A mí me parece que esto de periodismo científico es igual como cuando hablamos del periodismo deportivo o el periodismo financiero. No es que nos digan que el periodista es financiero, pues, ¿no? O negociador, sino que es, así se le llamó desde hace mucho tiempo, quedó en costumbre, quizás algunos efectivamente de periodismo científico. ¿Qué tiene de científico el periodismo? Algunos investigadores del área del periodismo, de la comunicación, dicen que sí tiene y que es necesaria que tenga también una metodología científica más sistematizada. Y bueno, pues después se le ha llamado periodismo de la ciencia o periodismo de ciencia. Es mi punto de vista. Yo nada más quisiera abonar algo con un caso concreto que vi hace unos días de por qué es precisamente importante tener estos mapas de investigación y de conocimientos generales que no tan solo abarquen el territorio que uno domina, porque en general el problema que tenemos con las especializaciones es que nos empezamos a parecer como caballos percherones, ¿no? Que entonces, si estamos especializados en el área de la ciencia, no tenemos que saber de economía o no tenemos que saber de literatura o no tenemos que saber de novelas. Y realmente, mientras más amplios sean nuestros mapas, más vamos a poder trazar precisamente los lenguajes que pongan los textos en contexto. Y para poner un texto en contexto en términos científicos, pues hay que saber algunas cosas elementales. Hace poco vi una nota en un periódico en donde estaban diciendo que la vacuna solo dura 3 meses. Y ese era el titular, que la vacuna solo dura 3 meses. Y lo que se estaba olvidando cuando ya uno leía el cuerpo de la noticia, uno encontraba que la vacuna dura 3 meses porque ese es el tiempo que ha tenido de experimentación. Entonces, si se pasa al cuarto mes, durará 4 meses. Se sabe que, digamos, ciertas vacunas están pudiendo tener sus elementos activos para seguir todavía protegiendo a la persona a los 3 meses, pero ese es el tiempo que todavía, que apenas tenemos de prueba. Cuando venga el cuarto mes, veremos si se redujo o no se redujo, pero entonces titular algo así implica que no se está leyendo con amplitud la nota, que no se está leyendo con amplitud la noticia y que entonces estamos dando un sesgo terrible en donde estamos comunicándole a la sociedad que, uy, ya descubrimos una vacuna, pero fíjate nada más dura 3 meses. Pues no, es que resulta que si tenemos ya 6 meses de tener el uso de la vacuna, sabremos si llega al año, si llega a 7 meses, si llega a 8 meses, pero no se puede titular una nota así que la vacuna solo tiene una duración de 3 meses. ¿Y esto de qué nos habla? De falta de conocimiento de la ciencia, pero también de falta de conocimiento del lenguaje y de lo que tenemos que hacer para comunicar el sentido profundo de algo. Porque el problema en el periodismo es que nos van a decir, oye, tienes 5 cuartillas para, para escribir tu nota. Entonces, forzosamente es reduccionista. Es muy diferente a una nota que va a aparecer en una revista como Scientific American, que ya de por sí es también un reduccionismo en torno a la investigación de años que se hace y que son ciertos elementos los que aparecen ahí. Pero entonces resulta que vamos a llevar una nota a cinco cuartillas y entonces queda claro que también lo que hay que entender es en qué medio estamos comunicando y con qué tiempo tenemos para decir las noticias.
Recuerdo que hablando de la importancia de las preguntas, que una vez le preguntaron, es un chiste, pero le preguntaron a Gorbachev, que era entonces el gobernante de la ex Unión Soviética, le preguntaron en una palabra, díganos cuál es la situación de la Unión Soviética. Dijo, en una palabra, good, buena. Y en dos palabras, not good, no buena. Es decir, el entender el formato nos hace plantear qué es lo que podemos decir. Y hay formatos que nos están invitando, si acaso, a profundizar la información en otros medios, pero tal vez llevarnos la esencia de la noticia. Y esto es algo que no es fácil a veces plantear, porque el trabajo de esencialización es uno de los trabajos más importantes que puede haber en cualquier creación humana, sea literatura o sea periodismo. Esencializar, saber cuál es el núcleo de la nota e invitar a averiguar más si nuestros formatos pues están limitados, como lo son los tiempos de los medios de comunicación, como lo son los tiempos de los artículos. Yo recuerdo que en el antiguo periodismo, cuando no se tenían estos elementos de edición tan interesantes que tenemos, es la prehistoria, pues, pero no había computadoras, y entonces se tenían que formar las notas prácticamente en linotipos y era un proceso muy artesanal. Y entonces, si algún colaborador no entregaba su artículo con los caracteres que se debían de mandar, habían diseñadores que decían, córtale donde haya punto y aparte. ¿Y qué quiere decir eso? Cortar el sentido de la nota. Bueno, nosotros sin darnos cuenta muchas veces estamos cortando donde hay punto y aparte en una nota en donde no supimos extraer lo verdaderamente valioso. Y esto implica un ejercicio de imaginación y un ejercicio de inteligencia, más allá de cualquier regla. Sí. Hay otra pregunta. Sí, tenemos ahora sí un público muy activo. Bueno. María Guadalupe pregunta, de acuerdo a su experiencia, ¿el periodismo sería una herramienta para la divulgación de la ciencia o la divulgación de la ciencia sería uno de los objetivos, de las vertientes del periodismo? Bueno, yo lo que planteo es que de pronto se trata de hacer una rivalidad entre divulgación y ciencia y periodismo científico. Y me parece que no. Me parece que, por ejemplo, la divulgación es los programas de Pepe, son los museos, incluso fotografía científica, dibujos, eh, los talleres que dan tanto científicos como periodistas o expertos, los talleres de Domingos en la Ciencia, todas estas manifestaciones de compartir el conocimiento científico, entre ellas está el periodismo, por lo cual para mí me parece que todo periodista todo periodista de ciencia o científico es divulgador científico, pero no todos los divulgadores son periodistas científicos. Esa es, yo creo, la principal diferencia, porque finalmente ambos comparten el entusiasmo, la pasión por compartir, por dar a entender, para conocer, para difundir esos conocimientos científicos a la gente. De otra manera no se puede explicar la tarea del divulgador ni la tarea del periodista científico. Creo que no somos diferentes, sino que nos une esas cuestiones y evidentemente, a mí me parece, el periodista científico siempre busca el contexto social, económico, político, cultural de un hecho científico y muchas veces, y no es un ataque ni nada, muchas veces un divulgador a lo que más le interesa es que la gente tenga ese conocimiento científico, se explique un determinado fenómeno físico y pueda entender mejor el mundo. Eso es, yo creo, la cuestión. Y yo creo Pepe. que además hay momentos en que ya no está tan clara las fronteras.
Porque, por ejemplo, en el caso de Richard Kapuscinski, hace un periodismo que tiene que ver con contextos, que tiene que ver con lo que nos rodea, y sin embargo lo hace con tal finura que borda en la literatura. Entonces, las fronteras, y sobre todo cuando interviene la creatividad, tanto en el periodismo científico como en la divulgación, se empiezan a volver borrosas. Yo en el terreno, por ejemplo, de divulgación científica, en muchas ocasiones he dado notas que están ahí porque simple y sencillamente al conversar y entrevistar sobre un tema importante a algunos de los protagonistas de la ciencia, nos encontramos con una nota estrictamente periodística y la que también tenemos que poner en contexto, porque si no la ponemos en contexto, entonces es una divulgación en donde estamos teniendo conocimiento, pero si el conocimiento no está relacionado con nuestra sociedad, no entendemos la importancia de ese hallazgo. Voy a dar un ejemplo. Hace poco antes de que estuviera el Premio Nobel de Química en la Feria Internacional de Guadalajara, la temporada de la oveja eléctrica la iniciamos con una conversación que tuve con Aaron Ciechanover. Y este hombre tiene un hallazgo científico extraordinario que es una gran noticia. ¿Por qué? Porque descubrió el mecanismo para tirar la basura en la célula. Digamos, por decirlo así, el mecanismo de triturar la basura dentro de la célula, de arrojar lo que es tóxico dentro de la célula. Y para poderlo entender muy bien, pues simple y sencillamente pensemos qué es lo que pasa en nuestra casa si no llega el camión de basura por 3 semanas. Se empiezan a crear focos de infección. Bueno, lo mismo pasa en la célula. Y entonces estas investigaciones tienen una connotación enorme para el desarrollo de la medicina contemporánea. Y son grandes hallazgos que además, curiosamente, y eso ocurre mucho con los premios Nobel, el hallazgo puede haber estado ahí y está enterrado. Y entonces a veces lo que tenemos que hacer con un premio Nobel es visibilizar algo que ya estaba ahí, pero que no estamos enterados nadie, y que de alguna manera al no circular la información también impide que algunos médicos empiecen a utilizar también estos recursos de información y mecanismos que están ahí, pero que los desconocemos. Una cosa importante entonces es la circulación de las ideas. A mí siempre me interesa mucho por qué le dan premio Nobel a alguien por una investigación que desarrolló hace 5 años. Pues quizás tal vez tiene también un elemento de visibilizar algo que si no sabemos que está ahí, pues mientras no sepamos, no vamos a utilizar ese recurso. Pero lo más interesante es que este hombre planteaba la necesidad de democratizar esa información. Decía, esto implica una gran revolución del conocimiento, pero ¿va a ser para unos cuantos o va a ser para todos? ¿Va a ser nada más para las instituciones de hospitales que tienen los grandes equipos con los que pueden tratar con esta medicina? ¿O vamos a hacer un esfuerzo para que verdaderamente esta información permee en todos lados? Esa es una reflexión que le corresponde tanto al periodista científico como al buen divulgador de la ciencia, porque vuelvo a insistir, hay momentos en que se entrecruzan estos dos campos y una buena nota periodística es un gran elemento de divulgación científica y una gran nota de divulgación científica puede traernos elementos de periodismo y de noticia, que es vital en estos días en nuestros contextos, ¿no? Tenemos más preguntas. Abiel Jiménez dice, antes se idealizaba que con mayor tecnología la gente estaría más informada, pero la realidad es que el uso de las tecnologías digitales no solo hay poco interés en la ciencia, sino que hay una resistencia a aceptar los hechos científicos. ¿Qué nuevas estrategias debería implementar el periodismo de ciencia para provocar un verdadero impacto en la gente usando las tendencias y las nuevas herramientas digitales? Bueno, como todo elemento nuevo, es decir, que ha introducido en el mundo, siempre hay dos tipos de gente, los detractores y la gente que trata de utilizarlo, y muchas veces lo que se tiene es un abuso de esa nueva herramienta, y otras veces es una condena a priori de esa herramienta y se dice, no, eso va a terminar con
con nuestra vida va a ser diferente. Ya los muchachos no van a saber leer, van a irse aislando todos y cada quien va a estar en su pantalla, así como ahorita, pero por otras razones estamos en esa pantalla. Y lo mismo sucedió cuando la imprenta se empezó a difundir, a ser más rápida y más fácil. No hay que utilizar los libros porque los libros van a impedir que nos sigamos reuniendo para escuchar las historias orales de la gente. Va a acabar la familia, va a terminarse el clan, la tribu, y el individuo se va a estar con ese aparato, el invento mayor del mundo, según creo Humberto Eco dijo, ¿no? Ese aparato que se va a quedar solitos todos. Y así, paso a paso, hemos visto la misma tendencia por un lado, condenar unos. Yo creo que los medios digitales pueden ser y son una gran herramienta que sí puede estar afectándonos, beneficiando, perjudicando nuestra vida cotidiana, nuestra vida diaria, pero que finalmente es otra herramienta más del ser humano, en tanto que eso es lo que tendríamos que ver, que nos está sirviendo a nosotros y nos está sirviendo de nosotros la herramienta, que ese es lo trascendental. ¿Cómo armarlo? ¿Cómo hacerlo? Bueno, creo que utilizando precisamente esas técnicas narrativas, esas técnicas periodísticas, aún ahora esa tal pirámide invertida, que muchas veces dicen que es obsoleta, en realidad en la Internet se utiliza y se hace, e incluso grandes periodistas lo han señalado. Es que sí, a lo mejor hay que comprimir, hay que ser más sintéticos, pero finalmente es lo mismo, tiene que entender la gente, tiene que ser atraída a la gente a su historia, a la historia que uno va a contar. ¿Cómo les cuento algo? ¿Qué les digo? ¿Qué me trajo? Pues, ¿qué me trajo a mí? Lo que me trajo a mí probablemente la traiga a más gente. Y eso es lo que se puede hacer o se hace. Incluso el reportaje en las páginas de Internet tienen una gran aliado, ¿no? Una gran herramienta porque se pueden hacer los vínculos, en lugar de hacer antes se hacían los recuadros, en fin, se hacen los vínculos y se va la gente a leer lo otro, si quiere en ese momento, si no sigue leyendo el texto completamente corrido, y luego ya se va a leer todas estas otras fracciones del reportaje, que son muy importantes, que son muy interesantes, pero que en el texto podrían parecer que estaba perdiéndose el hilo. Entonces, me parece que finalmente los medios digitales los estamos aprendiendo a aprovechar. Habrá, como en todos lados, una manera de aprovecharlos buena, otra a lo mejor excesiva o abusiva, pero en términos generales creo que vamos haciendo los nuestros esos medios. Pepe. Sí, mira, fíjate que me parece muy importante lo que tú estás diciendo, el cómo podemos aprovechar estos recursos y sobre todo, cómo podemos lograr que tengamos interlocutores que puedan discriminar, discernir. Yo creo que la palabra más que discriminar es discernir la información valiosa y que entonces se vuelven referentes en términos sociales para saber que ahí hay una noticia valiosa, importante, atractiva, interesante en términos de información científica. Y en este marco sufrimos el problema de la sobreinformación. La sobreinformación que llega a tales extremos que lo planteaba muy lúcidamente Carlos Monsiváis al decir, o ya no entiendo lo que está pasando, o ya no pasa lo que estaba yo entendiendo. Y entonces, claro, de lo que estamos hablando en ese momento es que es tal la cantidad de la información que ya no le podemos hacer sentido de ella. Y entonces, de nuevo, la importancia de los manuales periodísticos y sobre todo un manual periodismo de ciencia. ¿Cómo entonces encontrar esa información que es verdaderamente valiosa y que la sociedad empiece a descubrir quiénes son los referentes que saben curar bien esa información? Estamos hablando de la curaduría, que así como en un museo se presenta lo mejor de la información de
cierto artista plástico y se dice, mira, esto representa la época azul de Picasso y esto representa tal y tal, y no vas a poner en el museo toda la obra de Picasso, sino que vas a dar unos elementos para que eso sea valioso y te lleves una visión de conjunto de lo que está ocurriendo. Lo mismo ocurre con la ciencia. ¿Quiénes pueden ser los curadores de esa información? Y creo que esta curaduría pasa por una reflexión científica y por una reflexión periodística. Y si no están ambos niveles, si no está el nivel de la narrativa y el nivel del conocimiento del tema, simple y sencillamente no tenemos referentes valiosos para la sociedad. Ya teniendo estos elementos valiosos, ¿cómo lo articulamos de tal manera que la información nos sorprenda, no en términos amarillistas, sino en términos de verdad de decir, qué asombro este dato científico, qué importante para nuestra sociedad conocer, por ejemplo, que nuestras neuronas pasan por diferentes etapas y la neurociencia nos puede decir qué ventanas en la adolescencia son conducentes para una educación de cierto tipo y que realmente hacen la diferencia al transformar nuestra vida y nuestra educación, ¿no? Sí. Muchas gracias, Pepe. Con lo que estás diciendo, hay una pregunta de Luis Cervantes que dice, ¿qué podrían comentar sobre la pseudociencia que es más o muy fácil de divulgar en redes sociales y medios digitales? Con base en lo anterior, ¿se requiere editorializar las noticias científicas con base en el medio? A ver, José, Pepe, No, tú adelante, 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 por favor, bueno, René. eh, Yo luego comento. la Tú. pseudociencia. Y, tenemos algo que es muy importante, que es la necesidad de que el mismo periodismo ayude a crear ese pensamiento crítico, ese pensamiento científico entre la gente, porque y que vaya enseñando, bueno, vaya compartiendo mucho de ese método científico, porque finalmente ahorita pues, se puede decir, eh, este, ya tenemos una vacuna contra el virus, sí, pero ¿cómo lo hicieron? ¿Cómo lo lograron? Esa es una labor también del periodista, del divulgador. Es decir, hay un método científico que se lleva a cabo, ya lo han estado diciendo, está la fase 1, la fase 2, la fase 3, que va experimentando una sustancia hasta finalmente lograr ver que hasta ese momento no es dañina para el ser humano. Pero todo ese proceso es muy largo, muy laborioso, muy extenuante y estresante algunas veces. Y en la noticia científica no se queda nada más con la parte del resultado, ¿no? Sino que también dice, esto se logró gracias a que se estuvo investigando, estudiando, en fin. Entonces, por ese lado, vamos creándole a la gente o vamos ayudándole a que se cree más bien un pensamiento científico, un pensamiento crítico, preguntarse, bueno, ¿y por qué sucedió esto? ¿Qué es lo que pasó? ¿Será cierto? ¿No? Esta nota no compara con otros, porque yo he visto, y empezamos a investigar nosotros mismos como usuarios de la información, por un lado, esa parte. Por el otro, evidentemente, sí, la pseudociencia siempre es muy atractiva, pero también es muy atractiva la ciencia cuando no la sacamos del contexto. Cuando no terminamos preguntando, ¿sabía usted qué? ¿No? Como si fuera el récord, es decir, un libro de los récords, sino que les va dando, que le va dando el contexto de las cuestiones, de cada fenómeno, el por qué. A partir de allí podemos empezar a cuestionarnos nosotros mismos como lectores o como televidentes, radioescuchas o internautas, ¿no? Usuarios del Internet, si esa nota, si esa información puede ser cierta o no ser cierta. ¿Cómo lo podemos lograr con un pensamiento científico que por supuesto no es una labor o un trabajo únicamente del periodista, es un trabajo común de todos la sociedad específica, tanto maestros,
eh, mm, gobierno, ¿no? Y creación de una real política científica de Estado. A partir de allí, también que se vea la necesidad de comunicar la ciencia de una manera clara, precisa y con la importancia que tiene para eh, poder contribuir a ese pensamiento científico, para que la gente pueda preguntarle al gobernante por qué estás diciendo esto, por qué estás haciendo tal cuestión. No me parece que esto se haga así, o sí me parece, eh, pero que veamos críticamente todos los hechos. En la medida en la que aprendemos a ver críticamente cualquier hecho, es cualquiera, hasta una telenovela, una película, una obra de teatro, un, una novela o cualquier, si lo vemos críticamente de acuerdo con nuestras pensamiento, podemos empezar a disfrutar mejor todo esto. Ahora, claro, no estoy diciendo que todo lo veamos de una manera científica. Si hay arte que se explica por sí sola, hay arte que nos da una sensación, una sensibilidad diferente. Sí, pero esto depende también de quién lo está viendo, lo está aprovechando. Cada obra, como le decía hace rato a Pepe, cuando lee el libro y aprovecha algo de él de determinada forma, de acuerdo a su formación. Otra persona puede leer y sacar de eso algo más de otra forma. Cada lector eh, va a ir creando el libro, ¿no? Y va a ser de acuerdo con su sensibilidad, con sus características. Entonces, en la medida en la que tengamos esa información científica en un contexto eh, completo, real, y aprendamos o tratemos de ver el método científico que se lleva a cabo para obtener tal o cual resultado, en esa medida vamos a hacer que la ciencia deje de ser vista como mágica o como una cosa más para un grupo de personas, sino que realmente, como lo sabemos, sirve para que tengamos una vida más amable tarde o temprano toda la gente. Sí, sí. Sí, estamos hablando de compartir información y compartir mapas, porque si nuestros mapas son estrechos y nuestras lecturas son estrechas, entonces eh, simple y sencillamente no estamos aprovechando todas las miradas posibles para extraer lo más valioso de la información. Por eso creo que una persona que se dedique en general al periodismo, ya no estoy hablando de ninguna otra cosa más que del periodismo, si no estamos hablando de un interés amplio por el mundo, y creo que esto se aplicaría a prácticamente todos los aspectos de la vida, estamos hablando de una mirada muy limitada y muy estrecha. Y claro, en términos de ciencia, pues esto es fundamental, y en términos de vida social, esto es fundamental. El periodismo hoy en día, eh, ante las mentiras de los gobernantes, por ejemplo, en el Washington Post, ante todas las mentiras que está planteando Trump en términos de ciencia, simple y sencillamente plantea algo que, así como hay 5 estrellas para calificar que hay un buen libro, una buena novela, el campeonato de las mentiras se lleva 5 pinochos. Y entonces, y hay jugadores en términos sociales que están teniendo 5 pinochos. ¿Cómo los desnudamos? A través de compartir información objetiva, a través de compartir miradas, a través de darnos cuenta que también dentro de la misma ciencia hay preguntas y que esa actitud de las preguntas está teniendo que ser ya un ejercicio constante en nuestra vida, porque en ciencia entonces pueden cambiar paradigmas y cuando cambia el paradigma, hay gente que se quedó atrapada en el otro paradigma. Digo, un ejemplo muy claro es Einstein con todos los grandes logros intelectuales que tiene, que son indudables. Cuando se enfrenta al problema de la física cuántica, simple y sencillamente no tenía las herramientas para estarse abriendo a otra forma de ver la realidad que estaba revolucionando las cosas y que logró unas revoluciones tecnológicas impresionantes, pero que no entraban dentro del marco visual
dentro de la lectura del mundo que tenemos. Y esto creo que lo subraya muy bien René. Todos tenemos nuestra propia lectura, todos tenemos nuestras cárceles perceptuales. Por lo tanto, ¿cómo hacer para abrir boquetes en nuestras cárceles perceptuales y contagiarnos de las miradas críticas, inteligentes y sensibles? Creo que es algo a lo que debemos de aspirar. Muchas gracias, José. René, pues estamos sobre la hora, pero si me permiten unos minutos más, leemos los comentarios. Hay una pregunta que me están haciendo mucho, que es, ¿qué retos principales presenta el periodismo científico? Entonces, esas se las dejo por ahí. Mientras tanto, leo los comentarios brevemente y si gustan cerramos con esa pregunta. O bueno, podemos platicar un poco más de rato, como ustedes me digan. Adelante, adelante. Ok, bueno, Estrella Burgos dice muchas felicidades, querido René. Patricia Vega dice qué alegría que José Gordon esté presentando el manual, una gran herramienta para los interesados en hacer periodismo y divulgación. Astrid dice muchas felicidades por la aportación de tan útil libro para aquellas personas que nos dedicamos a tan encomiable labor del periodismo científico. Felicidades, un libro muy importante en esta época, dice Cristina Fuentes. Patricia Vega, ¿en dónde lo puedo encontrar? Ya les estuve poniendo la liga para que lo compren directamente en nuestra página. En unos días ya estará en todas las librerías del país y también les puse la liga para que lo puedan tener ahora mismo como ebook. Entonces lo pueden comprar ahora mismo, pero igual les pongo por ahí la liga. Mario Arreola dice, felicidades René, ya hacía falta este libro. Patricia dice, quiero tenerlo en papel. Ahí también les ponemos la liga. Ana Claudia dice, qué maravilla escucharlos, felicidades y gracias René y Pepe Gordo. María Guadalupe dice, qué privilegio tenerlos juntos. Will Monterrosa dice, un saludo desde El Salvador, apoyando por acá a René. Ana Claudia dice, saludos. Juan Antonio Montaño, saludos. Nelly dice, saludos a René, colega de la red MPC, que ofrece un recurso valiosísimo para todos los que nos dedicamos a esto. Nelly también dice, el periodista también se debe encargar de las preguntas incómodas y en la ciencia hay muchas de estas, que también eso da para otra plática, ¿no? Daniel Martínez, gracias. Alba, saludos y felicitaciones. Gris, hola René, felicidades por tu libro. Mario dice, te sugiero invitar a René a tu programa, ya te están invitando a otro programa, René, por ahí. Erika agradece todas las respuestas. Adriana dice, felicidades, profe René, seguramente el manual será un tesoro por descubrir para los que disfrutamos de comunicar la ciencia. Mario Flores dice, saludos mis estimados maestros del curso de periodismo de ciencia de la SOGEM. Héctor manda saludos. Juventino manda igual una pregunta. ¿Qué complicaciones enfrenta el periodista y el científico? Que igual lo podríamos contestar al final. Y María Antonieta Flores dice felicidades. Astrid Perales dice, en cuanto a las fuentes de información científica o de la ciencia, se puede considerar que no todas las organizaciones gozan del mismo prestigio o reputación. Hay algunas que aparentan ser científicas y no lo son. ¿Qué pueden decir en cuanto a las fuentes de información científica? Javier Montoya, felicidades. Maribel, muchas gracias. Excelente charla. De estas últimas preguntas, que es qué retos enfrenta el periodismo, qué dificultades, qué complicaciones, qué miradas, ¿qué nos pueden decir? ¿Qué retos se Adelante, enfrentan? adelante. Enfrenta muchos retos, como siempre. Ahora lo que enfrenta es la necesidad de tomar el periodismo o volver muchas veces a ese cauce de mayor investigación, de más investigación
Y allí sí faltarían los medios que nos dieran más importancia o más espacio al reportaje. Pienso que el reportaje es, ya lo han dicho, el rey de todos los géneros periodísticos, y vemos lamentablemente que en los medios impresos se ha ido disminuyendo el espacio que había para ellas. Y en los medios digitales, pues habría que empezarlo a aprovechar más de lo que ya se hace. Ese es un gran reto porque finalmente el reportaje es la consumación, la culminación de un trabajo en el que se da todo el contexto y si no todos los enfoques de un tema determinado, sí muchos de ellos pueden ayudarle a quien lo lea a tener una mejor visión de la situación determinada que se vea. Y porque además ahí se tiene la nota informativa, la entrevista, hasta la crónica, ¿no? Y una buena hilación en ese trabajo. Ese creo yo que es un reto, aparte del otro reto, como por ahí más o menos decían, aprender o tratar de discernir entre lo que realmente es científico, lo que no lo es y que aparenta que es algo científico. Tratar de ver también los intereses que pueden mover en un momento determinado alguna compañía, alguna empresa, para tratar de difundir sus resultados de sus trabajos. No necesariamente que sean malos, sino una idea de confundir el periodismo con las relaciones públicas. No es esa la idea ni la intención de un periodista de ciencia. Esos podrían ser algunos de los retos. Es tratar de hacer visible lo invisible, porque también por ahí se decía, la noticia es lo que el empresario quiere que se sepa. Todo lo demás no existe, ¿no? Todo lo demás no lo hay. Entonces, hay un reto de evitar o tratar de que no se sepa la verdad de alguna cuestión o algún dato, algún hecho. Ese es otro de los labores del periodista. Y no solamente del periodista que se dedica a cuestiones de política o de economía, sino también del periodista de ciencia, porque muchas veces hay allí muchísimos intereses económicos que están en juego, que debemos aprender a dilucidar, a ver hasta dónde o cómo es la situación. Eso es, entre otros, que son muchísimos los retos de los que siento yo ahorita que puedo comentar. No sé, Pepe. Fíjate, René, que lo apuntas muy bien. El gran reto es un reto que además pertenece a la literatura. Y es un reto que, que se encuentra por común en el área de la ciencia y en el área del arte. Me recuerdo que Amos Oz, un gran novelista, decía que lo único que puede la novela revelar, que no revelan otros medios como el cine u otro tipo de artes, es que sobre todo nos permite ver el lado invisible de lo visible. Y Nadine Gordimer, otra gran escritora, también fue premio Nobel, ella fue premio Nobel de literatura, ella decía que, que uno de repente puede ver la noticia en 8 columnas. Por ejemplo, una mujer hizo estallar una bomba. Y pueden tratarse de dar los contextos posibles. Decía, pero solamente en una novela. Podríamos hacer yo podría hacer el recorrido desde la infancia de esa niña para ver cómo se fueron hilando todos los impulsos que permitieron que socialmente se diera ese hecho. Salman Rushdie recientemente lo dijo de una manera muy interesante. Dice, para entender mi historia, tienes que tragarte todo mi mundo. Es decir, entender los contextos. Ese creo que es uno de los más grandes retos. Entender los contextos. Y luego, por otro lado, creo que también el gran reto es compartir conocimiento, compartir información. Vuelvo a insistir, información solita no es poder organizativo. Compartir información es lo que tiene poder organizativo, lo que hace que nuestras sociedades
tomen decisiones más inteligentes, que podamos exigirles a nuestros gobernantes decisiones basadas en la ciencia y en la sensibilidad. Y en este marco, simplemente termino por decir que compartir los mapas de conocimiento de la manera tan generosa en que lo hace René, pues es precisamente parte de esa construcción para enfrentar los retos que vivimos. De verdad, muchísimas gracias, René, por tu aportación. Gracias, Pepe, gracias a todos los internautas que estaban en el Face. Y quiero aclarar, bueno, no aclarar, sino darme una omisión involuntaria cuando hablé de los maestros que me han acompañado, que han acompañado a los alumnos, todos estos cursos y diplomados. Se me pasó Pati Vega. La verdad, Patricia también, por supuesto, ha sido muy importante, un gran pilar para para estos cursos y estos talleres. Gracias a todos ustedes. Pues va a estar el libro allí a su disposición, como ya lo dijo usted. Y bueno. Muchas gracias, René. Muchas gracias, José. Pues mucho que pensar, mucho que acercarnos también a la ciencia, a los profesionales. Bueno, este libro les va a caer bastante bien, abre muchas puertas al conocimiento. Y ya nada más para finalizar, leeré dos comentarios de Feria de la Ciencia SUAM, que dice: el libro será una importantísima herramienta para el periodismo y divulgación de la ciencia. Muchísimas gracias. Y Luisa dice: muchas felicidades, René. Muchas felicidades, muchas gracias por esta aportación y bueno, que sea la primera de muchas pláticas, porque esto se tiene que seguir hablando y tenemos que seguir acercándonos a la gente de mil formas, ¿no? Muchos retos que hay que vencer juntos. Les mando un abrazo, gracias a los que se conectaron del otro lado. Les sigo poniendo la liga para que si lo quieren el viernes ya lo tengan en sus casas, se los mandamos hasta allá y si lo quieren en ebook ahora mismo lo pueden tener. Muchas gracias, gracias a los dos. Hasta luego. Gracias.